Okay, guys, pay attention, please. Today we are going to learn about the past continuous. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el pasado continuo. ¿Ok? Cuando nosotros nos referimos a pasado, ¿verdad? Claramente pasado, acciones pasadas, actividades pasadas. A eso se refiere el pasado continuo. Como por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, ¿qué estabas haciendo en la mañana? ¿Verdad? ¿Qué estabas comiendo? ¿Qué estabas haciendo? A eso me refiero con el pasado continuo en el español. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un pasado continuo, recuerde que habla sobre acciones pasadas, ¿ya? Pero de un determinado momento específico. Vamos a ver de qué se trata sobre este pasado continuo. ¿Qué nos dice de past continuous? El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado, ¿ya? Como el presente continuo. Recuerden que hay el presente continuo y también el pasado continuo. Se forma con el auxiliar to be, y el verbo más ing. ¿Ok? Vamos recordando a qué se refiere este verbo to be, más el verbo, otro verbo, con terminación ing. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo más ing. El verbo auxiliar to be está en pasado simple, pero ten en cuenta que el verbo to be es un verbo irregular. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre el pasado continuo, recuerde usted que en el español equivale a qué. Cuando nosotros expresamos, yo estaba estudiando, yo estaba comiendo, ellos estaban jugando. Ellos estaban escribiendo. Nosotros estábamos limpiando. Él estaba cantando. ¿Ya? A eso me refiero con respecto al pasado continuo en el español. Pero en el inglés nos dice que hacemos uso del pasado del verbo to be con respecto al auxiliar. Como sabemos, el verbo to be es un verbo irregular. Por lo general hacemos uso del verbo to be, pero en su forma pasada. Vamos a recordar el verbo to be, cuál es el verbo to be en su forma pasada, ¿ya? Si en el presente el verbo to be es el uso de am, is y are, en el pasado tenemos dos formas. ¿Cuáles son? El was y el were, ¿ok? Por ahí ya va recordando usted cuál es el pasado del verbo to be. Cuando hablemos de pasado del verbo to be es donde hacemos uso del was y el were. Como tenemos dos formas, el was lo utilizamos para qué sujetos? Para I, he, she, it. Y el were lo usamos para you, we y they. ¿Ok? Lo que nos dice que en el pasado continuo hacemos uso del auxiliar del verbo to be, pero en su forma pasada. Pero a más de eso también nos dice que debemos de utilizar un verbo con terminación ing. Como por ejemplo, los verbos que nosotros ya conocemos, igualmente ya conocemos su forma del ing para demostrar la acción de la cual estamos hablando. ¿Ok? Entonces, como por ejemplo, I was singing, he was playing, she was reading, you were going, we were writing, they were singing. ¿Ok? Entonces recordemos que el auxiliar del pasado del verbo to be es was y were.
Una vez que ya sabemos a qué se refiere con respecto al pasado continuo, vamos a ver cómo se estructura o cómo nosotros podemos expresar este pasado continuo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los tiempos gramaticales, tenemos tres formas de expresión. La una que es la parte afirmativa, la parte negativa y el question form, que luego los vamos a ver. En esta vez nos vamos a enfocar a aprender cómo expresamos o cómo hacemos uso del pasado continuo en su parte afirmativa y negativa. Como ya habíamos mencionado, para nosotros formar oraciones o expresar o hacer uso del pasado continuo, primero debemos de citar a un sujeto. ¿Ok? Dentro de los sujetos usted ya conoce que puede ser nombres, pronombres o sustantivos, ¿verdad? Más el verbo auxiliar to be. Ya vimos cuál es el verbo auxiliar to be, el was y el were, dependiendo del sujeto con el cual usted vaya a trabajar o a expresar. Más el verbo que va a demostrar la acción, pero con terminación ing. Recuerde, siempre que utilizamos el ing, demuestra que ando, endo en español, comiendo, estudiando, trabajando. Recuerde asimismo que tenemos el presente continuo y el pasado continuo, que también lo podemos reconocer como present progressive o past progressive, ¿ok? Tiene estos dos nombres o dos formas de reconocerlo. Como por ejemplo, en la parte afirmativa, si nos dice que yo utilizo sujetos, en este caso voy a utilizar pronombres, más el auxiliar del verbo to be en su forma pasada y el verbo con terminación ing. Como por ejemplo, I was talking. Si deseo, yo también le puedo aumentar el complemento, algo para que exprese o demuestre qué es lo que estaba hablando. I was talking with my friends. Yo estaba hablando con mis amigos. He was eating vegetables. Yo estaba comiendo vegetales. They were learning English. Ellos estaban aprendiendo inglés. ¿Ok? Entonces recuerde que cuando nosotros hablamos sobre el pasado continuo, estamos hablando sobre acciones pasadas de un momento específico. En su parte afirmativa, recuerde que hacemos uso del sujeto más el verbo auxiliar en su forma pasada, que es el was, el were, más el verbo con terminación ing. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo nosotros utilizamos la parte negativa, que es casi similar. Si yo estoy diciendo, si yo expreso, yo estaba comiendo. En la parte negativa en el español, ¿qué sería? Yo no estaba comiendo. Y yo estaba explicando la clase. Y yo no estaba explicando la clase. Entonces, como ya sabemos a qué se refiere en la parte del español, vamos a ver cómo lo utilizamos en el inglés en su parte negativa. Al igual que en la parte afirmativa, siempre vamos a utilizar sujeto. Luego voy a utilizar igualmente el verbo auxiliar to be, que usted ya sabe que es was y were, dependiendo del sujeto. ¿Y qué es lo que voy a hacer uso aquí? Simplemente de la partícula o la negación, not. El verbo con terminación ing continúa igual, ¿ok? Entonces, lo único que aumentamos en la parte negativa es simplemente la partícula not, es decir, la negación. Por ejemplo, en la parte negativa vamos a recordar que tenemos dos formas de expresión. La una que le llamamos la parte larga y la otra la parte del contraction, ¿ok? I was not or I wasn't. He was not or wasn't. They were not or weren't. Was not, wasn't, was not, wasn't.
Were not wearing. Okay. I was not talking with my friends. Yo no estaba hablando con mis amigos. Okay. He was not eating vegetable. Yo no estaba comiendo vegetales. They were not, or they weren't learning English. Yo no estaba aprendiendo inglés. Okay. I was not explaining the class. Yo no estaba explicando la clase. Entonces recuerden, chicos, que cuando utilizamos el pasado continuo tanto en su forma afirmativa como negativa, simplemente debemos de tener en cuenta el auxiliar del verbo to be en su forma pasada, más la partícula de negación que es not. Recuerde que el verbo pasa tal y como está y no cambiamos nada. Que cuando hablamos del pasado continuo nos referimos a qué? Acciones pasadas de un momento específico. A su vez, nosotros también podemos hacer uso del pasado continuo para demostrar acciones que se realizaron en el pasado, pero a su vez también tenemos otra acción que ha sucedido, como por ejemplo, que podríamos expresar, yo estaba caminando cuando mi amiga me encontró, ¿ok? O yo estaba cocinando cuando mi mamá llegó, ¿ok? Eso lo veremos en la próxima clase que también vamos a ver en su parte interrogativa. En esta clase vamos simplemente a ver su parte afirmativa y negativa sobre el uso del pasado continuo, ¿ok? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo utilizamos el pasado continuo? Questions, please, guys. Yes or no? Questions? ¿Preguntas? Ok, questions? No? Ok, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar sobre el uso del pasado continuo, tanto del español al inglés. ¿Qué nos dice? Ponga las siguientes oraciones en pasado continuo. Vamos a trabajar con ustedes. Justamente he utilizado ejercicios con respecto a lo que estamos pasando hoy en día con respecto a la pandemia, ¿ya? Entonces, si hablamos de acciones pasadas, ¿qué nos dice? Ellos estaban comprando algunas mascarillas. Vamos con ustedes mismos a trabajar. Si me dice que el pasado continuo me sirve para expresar acciones pasadas de un determinado momento, es aquí donde yo ya puedo utilizar o hacer uso del pasado continuo. Ellos estaban comprando algunas mascarillas. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo nos quedaría este español? Muy bien. They were, muy bien. Debemos hacer uso del auxiliar del pasado del verbo to be, dependiendo del sujeto. En este caso, como me mencionaba, they, utilizo con el were. Muy bien. Continue, please. They were. El verbo comprar. ¿Cuál es el verbo comprar? ¿Quién recuerda el verbo comprar? Okay, guys, vamos. What is the verb, where is the verb comprar? ¿Cuál es el verbo comprar? Buy, no se me olviden, buy. Pero como me dice que tengo que utilizar con terminación ing, buying. They were buying algunas. ¿Cómo se dice algún o algunas? Some, muy bien, some. Mascarillas, ¿cómo decimos mascarillas? Mask. Muy bien, si ven que hoy en día sabemos hasta cómo se dice mascarillas en inglés.
They were buying some masks. Ellos estaban comprando algunas mascarillas. Mi papá estaba comprando mascarillas. ¿Ya? Ok, entonces ya hemos hecho uso del pasado continuo, incluso con lo que estamos viviendo hoy en día. The next, los niños no estaban usando mascarilla cuando ella enfermó. Ok, ¿cómo nos quedaría? They, children. Muy bien, de, They. no se me olvide, no they, sino de, él, la, los, las. Los niños, the children, muy bien. Continue, please. Were not. Muy bien, were not o weren't, cualquiera de las dos formas. Usando, ¿cuál es este verbo usar? Using. ¿Ya? Por ahí dijeron el using y el wearing. ¿Ya? Este use es cuando utilizamos, como por ejemplo, se usa este tiempo gramatical para expresar ciertos objetos, pero cuando usted va a usar algo de alguna prenda de vestir, que hoy en día podríamos decir lo que es una prenda para nosotros, utilizamos el wear, ¿ok? Entonces esa es la diferencia, chicos, de usar el use y el wear. Los dos significan usar, ¿ok? Pero este wear es para ropa en sí que nosotros utilizamos, de ponernos. The children wearing, ing, no se me olviden, wearing. The children wearing mask, ¿ya? Los niños no estaban usando mascarilla. ¿Cuándo? ¿Cómo será este cuándo? When. Bueno, muy bien. Cuando ella enfermó, ¿cómo será enfermó? ¿Cómo expresamos ella enfermó? Sick. Was sick. Was, ¿será was? ¿Estaba enferma? ¿Cómo sería? Was sick. Cuando ella enfermó, pasado. Got sick. She Psych. got sick. Psych. También sí podríamos hacer uso de psych. Ya, muy bien. Next. Mi familia estaba cuidándose del virus, ¿verdad? Estaban family. My cuidando. family Muy bien, my family, excellent. was taking. Was. Was taking, cuidándose. Taken. Taking. Muy bien, taking. Recuerden que el verbo cuidar es un verbo compuesto. Por lo tanto, es take. Cuando yo les digo take care, cuídense, take care. Pero cuidándose, taking care del virus. Of The virus. virus. Ok, muy bien. ¿Sí ven? My family was taking care of the virus. Mi familia se estaba cuidando del virus, pero algo sucedió y ya nos contagiamos, ¿ok? Entonces, ahí debemos de tener en cuenta sobre el uso del pasado continuo. Si ven que hacemos uso en el español también. Ahora nos dice Ángel. Estaba Ángel was. saliendo de casa todos los días. ¿Cómo nos quedaría? Ángel was. Ángel, muy bien. Was. Living. Muy bien, living. Home. Every day. Estaba saliendo de casa every day. Every day. Muy bien, ¿se ven? Saliendo del verbo salir, leave, ¿verdad? Dejar la casa. Estaba saliendo todos los días de casa. Por esa razón se contagió, ¿ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ok, guys.
Esa es la forma como nosotros utilizamos el pasado continuo. Recuerde que en el pasado continuo siempre hacemos uso de del pasado del verbo to be, que en este caso es was y were. No se olvide que el verbo que demuestra la acción siempre tiene que ir con terminación ing. ¿Ok? Y también podemos utilizar lo que es el complemento como para darle sentido a la oración. E incluso también podemos hacer uso de una siguiente acción de lo que sucedió a la otra acción del pasado. Yo estaba estudiando cuando mi hermana llegó, ¿ya? Y yo estaba trabajando cuando mi esposo se accidentó. La siguiente acción siempre va a ir en pasado. Usted ya recuerda los verbos en pasado. Durmió, comió, estudió. Los verbos en pasado, como siempre le he dicho, la segunda fila de los verbos, cuando vaya a demostrar una siguiente acción. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Questions, guys, please? Do you understand about this topic? ¿Entendieron sobre este tema? Yes o no? Yes, claro que yes. Ok, yes, claro. ¿Cuál es el claro que yes? Yes. ¿Ya? Ok, guys. In this moment, please, write a one sentence. Necesito que escriban una oración en el chat del Zoom con respecto a alguna acción que usted realizó en el pasado. Recuerde que el pasado puede ser ya hace 10 minutos, hace 5 minutos, hace 1 hora, en la mañana. Entonces podríamos decir, ¿qué estabas haciendo en la mañana? Where do you do in the morning? Where were doing in the morning? ¿Qué estabas haciendo en la mañana? Contesten la pregunta, por favor. Los leo en el chat.